La vez anterior habíamos estado discutiendo una serie de temas vinculados con las dimensiones humanas de los problemas de conservación, ¿cierto? Pero en algún minuto nos queda el dilema también de qué es correcto y qué es incorrecto, ¿cierto? Y en ese sentido, lo correcto y lo incorrecto es esencialmente el dominio de la ética, ¿ya? En general hay varias visiones, nosotros, claro, no vamos a hablar solamente de algunas miradas a problemas de conservación, ¿cierto? Y acá hay una mirada que es bien frecuente, que son estas éticas antropocéntricas, ¿cierto? Que son las miradas centradas principalmente en el humano, la definición de lo correcto y lo incorrecto en función de cómo afecta al ser humano. Bajo una mirada antropocéntrica, ¿cierto? El ser humano son esencialmente los únicos sujetos de consideración moral, y en ese sentido, o principales sujetos de consideración moral, no necesariamente los únicos, y en este caso la valoración de la biodiversidad ocurre en función del bienestar que produce el ser humano. Entonces, bajo una mirada antropocéntrica, ¿cierto? Esencialmente nos vamos a encontrar con una mirada utilitaria, ¿ya? Y eso significa que lo bueno va a estar definido en función del valor material, ¿cierto? O inmaterial, que puede representar para el ser humano, por ejemplo, un ave o un, ¿cómo se llama? O un ecosistema, y lo malo también en función de este mismo valor material. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un ave como el queltehue, ¿cierto? Esta es una ave que en algunos casos es valorada positivamente en sectores rurales. ¿Se le ocurre por qué? Que gritan mucho. ¿Ya? ¿Y eso por qué se valora positivamente? Para dar aviso de amenaza Aviso. al ganado. Ya. Sí, o sea, efectivamente, es porque avisan. Más que para el ganado, para la misma casa. O sea, el queltehue es una alarma con pluma, esencialmente, ¿cierto? Entonces, hay una mirada efectivamente positiva al queltehue, ¿cierto? Porque avisa cuando... También el ganado en algunos casos cuando anda algún depredador, pero especialmente si anda alguien circulando cerca de la casa. Entonces, esta valoración positiva en este caso, ¿cierto? El queltehue, por ese contexto, tiene que ver esencialmente con que nos provee un servicio, ¿cierto? Y en ese sentido nos sirve. Y como nos sirve, sea positiva desde una mirada utilitaria. ¿Y este otro pájaro lo conocen? El peuco. ¿Cierto? ¿Y cómo le da al peuco las opiniones en el campo? Mal. ¿Por qué? Mal. ¿Sí? ¿Y por qué le da mal? Porque come gallina. ¿Cierto? Que se come los pollos. Entonces, también, nuevamente, la mirada a un ave como el peuco a veces es negativa, y eso además, claro, genera actitudes negativas, como vimos en algunos casos. Eso puede terminar además en comportamientos negativos para el ave, me refiero, porque también recuerden, lo positivo y lo negativo hay que evaluarlo en función de quién es el afectado o el beneficiario. ¿Ya? En este caso, obviamente, esto puede terminar en comportamientos negativos para el ave, que es esencialmente que maten al peuco, ¿cierto? Y bajo peuco en realidad se agrupan muchas aves rapaces, aunque el de la foto efectivamente es un peuco. ¿Ya? Entonces, en este caso, el peuco en muchos sectores es valorado negativamente porque es percibido como una ave depredadora de aves de corral. ¿Ya? Por lo tanto, nos encontramos ante una mirada utilitaria donde algunas especies pueden ser miradas positivamente, ¿cierto? Y otras negativamente, positivo, negativo, en función de cómo afectan al ser humano o cómo afectan a las personas. Pero si vamos más allá, nos encontramos con que uno de los temas importantes y conceptos importantes en conservación se basa en una mirada primariamente utilitaria. Y nos encontramos esencialmente con los servicios ecosistémicos, ¿cierto? La mirada a los servicios ecosistémicos es una mirada de cómo valoramos nuestros recursos naturales ante la sociedad, ¿cierto? En función del valor que provee al ser humano. Entonces, en muchos casos, ¿cierto?, nos permite responder a la pregunta que la sociedad muchas veces nos va a hacer, los tomadores de decisiones nos van a hacer, ¿cierto?, nuestros seres cercanos nos van a hacer, que uno habla de conservación del bosque, ¿cierto?, o de una especie, y preguntan, ¿y para qué sirve? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Para qué sirve esta especie? ¿Cierto? Entonces, esta mirada de servicios ecosistémicos, de hecho, ¿cierto?, es una mirada muy importante bajo una ética antropocéntrica, ¿cierto?, en términos del efecto
que estos ecosistemas tienen para el ser humano, una mirada utilitaria, ¿cierto? Vamos a poder mirar como correcto o incorrecto ciertas decisiones. Y en este caso, por ejemplo, la tala de bosque nativo asociado a cursos de agua, la vamos a evaluar negativamente. Pero, ¿por qué la vamos a evaluar negativamente? Y a lo mejor la vamos a evaluar negativamente por esto, porque vamos a asociar, están cortando el bosque alrededor de los esteros, nos vamos a quedar sin agua, ¿cierto? Bajo esa mirada, efectivamente estamos ante una postura utilitaria, no es el valor intrínseco del bosque, es el hecho de que yo me voy a quedar sin agua. ¿Ya? ¿Se fijan? Es una mirada utilitaria bajo una ética antropocéntrica. ¿Ya? Ojo, no, aquí no estamos evaluando que una mirada u otra sea correcta o incorrecta. ¿Ya? No corresponde y vamos a ver que en realidad esa mirada es lo que causa los conflictos. ¿Ya? Pero hay una mirada y una ética que es antropocéntrica, como beneficio perjudica al ser humano o a algunos seres humanos ciertos elementos y de esa forma los valoramos para bien o para mal. ¿Ya? La mirada de la ciencia, se pegó